algunos recuerdos, pero creo que será mejor no vertirlos aquí y más bien sacar algunas lecciones políticas de lo que ha sido esto. Yo preferiría entonces saber con eso, este texto que unos días hace tiempo escribí, sobre cómo la criminalización de la protesta social es parte de una cuestión mucho más global. Yo quisiera iniciar definiendo su primero que es protesta social, la tomaremos como las acciones de resistencia contra el autoritarismo, la denuncia a las violaciones de los derechos humanos y las acciones de presión sobre las autoridades para que cumplan sus obligaciones. La criminalización de la protesta social puede definirse como llevar a los conflictos sociales al área judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos sociales y obligarlos a llevar largos y adversos procesos. Esto se puede llevar a cabo mediante detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, equiparación a los luchadores sociales como delincuentes, agravamiento de las acusaciones, ilegalización de la protesta social y falta del debido proceso. Bueno, esta definición creo que es muy importante para aclararnos de qué estamos hablando cuando hablamos de criminalización, porque esta política se manifiesta de manera sistemática a lo largo del país, pero no es algo que haya iniciado ahora. Todo esto que hablamos de criminalización, digamos, comienza con esto que conocemos como neoliberalismo, que es un periodo en el que inicia a finales de los años 70, o los años 80, con la crisis económica a nivel global, donde las grandes empresas como las estadounidenses, europeas, japonesas, empezaron a perder tasa de ganancia, empezaron a perder ganancias a nivel global. Esto los obligó a concertar a todas en políticas a nivel global, y en el caso de América Latina lo que se conoce como el Consenso de Washington, donde para repuntar la hegemonía de las empresas estadounidenses y japonesas, pues pacta con los gobiernos una política represiva contra los movimientos y contra todo tipo de inconformidad social, controlando, estableciendo modos de control. ¿Qué implica esto? Bueno, podemos entender que la criminalización de la protesta social va de la mano con la militarización del país, que con el pretexto de lo que en los años 80 se llamaron la guerrilla narcotraficante, pues empezaron a sustituir mandos policíacos por militares. Esa es la militarización del país, que las funciones judiciales las realicen militares. Entonces aquí podemos ver una relación entre el neoliberalismo, la tasa de ganancia de las grandes empresas, la imposición del imperialismo estadounidense sobre nuestra América, sobre una política que beneficia a sus empresas pero va en detrimento de la población, la militarización y la criminalización de la protesta social. No daré mucho en los detalles de cifras porque no hay tiempo para eso, pero sí puedo decir que en la década de los 80, desde ese momento, la Human Rights Watch, organismo de derechos humanos, emite en México en 1982 un informe titulado Derechos Humanos en México, una política de impunidad, donde se destaca que con el pretexto de combatir a la guerrilla narcotraficante se empieza a atacar a los líderes campesinos y luchadores sociales en general. Esta política se puede ver muy bien expresada en lo que fue el levantamiento zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, donde todos estos militares en cargos policíacos empiezan a reprimir a los zapatistas en Chiapas. Pero esta política pues no solamente se manifestó en Chiapas, sino fue a lo largo del país, largo y ancho, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, con Felipe Calderón se empezó a exaltar mucho más esta cuestión. Incluso en 2011 los compañeros de la que fue la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización, la Comecon, luego Coordinadora Nacional contra la Militarización, empezaron a denunciar que esta militarización iba en espiral, avanzando hacia la Ciudad de México, hacia el centro del país, hacia la capital, y que tenía la característica de que perseguía tanto a los movimientos sociales como a los jóvenes. Ellos venían denunciando los juvenicidios. Esto sobre todo exaltado en el gobierno de Felipe Calderón, que ya no se hablaba tanto de la guerrilla narcotraficante, sino de la narcoinsurgencia que ellos le llamaron, que finalmente tenían la misma esencia: seguir con la persecución de movimientos sociales, acusándolos de narcotraficantes, de delincuentes, etc. En ese sentido podemos destacar que en 2011 la iniciativa de Felipe Calderón fue la Ley Nacional de Seguridad, donde habla de estas cuestiones de la guerra contra el narco, que había que ganar, y donde ponía a discrecionalidad del Ejecutivo el uso de las Fuerzas Armadas, la policía, de poder detenerte sin orden judicial, sin orden de cateo y solo por simple sospecha de la autoridad. Todo este proceso desemboca en dos cuestiones. Una, digamos, que fue el movimiento Yo 132, una expresión juvenil de los jóvenes en contra, una expresión juvenil de estudiantes sobre todo, en contra de lo que era esta política neoliberal, que hizo aquí un despertar no solo de la juventud, sino que activó otros sectores como los maestros, los trabajadores mineros en el norte, etc. Es decir, México viene desde los años 80 hasta la fecha pues en un proceso de crisis
en el que cada vez más la riqueza generada socialmente es tragada por un pequeño grupo de millonarios que son dueños de las multinacionales, mientras que el gran grueso de la población se queda en la miseria. Esto hace que pues despierta la inconformidad. Toda dominación implantada desde cualquier lado genera un tipo de resistencia. Precisamente la militarización es el instrumento utilizado para reprimir estos movimientos sociales, pero también esto requiere generación de consensos. Es decir, desde los instrumentos mediáticos se compara a los luchadores sociales con delincuentes para obtener consensos en la represión. Todo esto, bueno, gran parte de esto se expresa en lo que fue el 1 de diciembre, como ya lo mencionó el compañero de Saber, donde pues jóvenes de 1832 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Frente Popular Francisco Villa hacen un cerco al Senado y mediante provocaciones de la policía comienza la violencia. Pero no solo fue eso, también lo que prueba los videos, la documentación que hizo la revista Proceso al respecto y la Comisión de Derechos Humanos, es que dentro de las manifestaciones había gente vestida con ciertas insignias, preparada, equipada y coordinada, entrenada y coordinada para provocar a la policía, para incitar a la violencia tanto a los manifestantes como a los granaderos que custodiaban San Lázaro. Precisamente, ante toda esta situación, como ya lo mencionó mi compañero, se aplica el artículo 362 del ataque a la paz pública. No vamos a dar más de esto porque ya fue muy bien explicado, pero en toda esta situación, pues vemos que personas como el compañero Juan Francisco Cuiquetas, que murió el 25 de enero de 2014, el 1 de diciembre de 2012 es atacado por la policía, un proyectil venido de la policía que le abrió el cráneo y expuso la masa craneoencefálica, y el compañero Uriel Sandoval, que perdió un ojo ante un disparo de una bala de goma. Entonces, precisamente toda esta política tiene grandes antecedentes. Digamos que la previsión de la Comecon pues se fue cumpliendo, pero ya no tanto con el pretexto del narcotráfico, sino con el pacto de un gobierno que se presumía de izquierda hacia la capital. Pero todo esto ya tiene grandes antecedentes. Tanto en el gobierno de Marcelo Ebrard como en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se presentaron rasgos de criminalización, pero de baja intensidad. Incluso si ustedes revisan lo que es el artículo 362 antes de su modificación, encontrarán que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en el año de 2012 con la aprobación del jefe de gobierno, López Obrador. Y también se presentan casos en el gobierno de AMLO con el 2 de octubre de 2002 y de 2003 de ese año, donde tenían una política de revisar a todos los jóvenes que tuvieran piercing, el cabello pintado, tuvieran esta vestimenta. Esto se va a centrar un poco más con lo que es el gobierno de Marcelo Ebrard dentro de la capital, donde se impulsa políticas de limpieza social, donde podemos ver eventos como fue la resistencia a la supervía, donde Marcelo Ebrard manda al cuerpo de granaderos a reprimir esta pequeña resistencia, el caso Miguel Iván, entre otros, donde se presenta una clara criminalización contra los jóvenes y contra las movilizaciones sociales. El año de 2013 también marca el inicio de la criminalización de la protesta social, pero de intensidad alta, es decir, franca y abierta, cuando el 5 de diciembre de 2012 Miguel Ángel Mancera toma posición como jefe del gobierno del Distrito Federal. Nosotros podemos identificar, no es que estas hayan sido las únicas, pero muy significativamente eventos como el 10 de junio, el 1 de septiembre, el 13 de septiembre, el 2 de octubre, en diciembre lo que fue la represión al movimiento Postmesalto, porque esa fue la respuesta que el gobierno del Distrito Federal dio a los jóvenes que se resistían al aumento de la tarifa del metro. Si ustedes estuvieron en las movilizaciones o vieron las notas periodísticas, todas las manifestaciones que hizo el Postmesalto siempre marcharon encapsuladas. Incluso el Postmesalto como movimiento juvenil fue una reacción que tuvieron sobre todo los estudiantes ante el injusto aumento de la tarifa del metro con este nombre, Postmesalto, y la respuesta de Joel Ortega fue post-arresto. Es decir, ante las inconformidades de la población en el Distrito Federal, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, alineado con los intereses del PRI claramente, porque Mancera no tiene mucho problema con reunirse, pactar con Enrique Peña Nieto en sesiones públicas, pues contener las resistencias que puedan surgir ante estas políticas neoliberales dentro del Distrito Federal. Como último caso, quisiera abonar otro caso paradigmático, además del 1 de diciembre, es el del 22 de abril de 2014, cuando una manifestación que se reunió en el Ángel de la Independencia marchó hacia Televisa en contra de la reforma a leyes de telecomunicaciones, donde hubo una franca y abierta represión contra los jóvenes. 8 de ellos fueron brutalmente golpeados,
unos que pudieron salir, otros fueron llevados en una patrulla, una troca de la policía, y como estaban impresentables en su estado físico, fueron arrojados en un parque de la colonia Doctores. ¿Qué nos dice esto? Aquí hay otro nuevo, ya pasó una nueva modalidad de represión, como el costo de llevar y presentar presos, tener que dar la batalla legal, está siendo alto. Lo que podemos detectar aquí es que está pasando a la violencia más franca y directa. Es decir, a un compañero de los detenidos fue parado al hospital y tuvo que ser operado por los golpes que le aceptó la policía, ¿no? Incluso la Comisión de Derechos Humanos equipara el trato que se le dio a los presos de este día con la tortura. Incluso ellos mencionaron en la comisión la aplicación del protocolo de Estambul, para determinar si existe tortura por parte de una autoridad. Finalmente yo quisiera dar una conclusión de que, bueno, solamente la movilización más amplia, las campañas de denuncia, la unidad de las organizaciones sociales puede traer un cambio al sistema que estamos viviendo, que ante la pérdida de sus ganancias, pues quieren que los demás, el pueblo trabajador, paguemos pues lo que ellos no ganan, recortando gasto social, acabando con conquistas laborales y, sumado a eso, acabando con derechos democráticos para poder reprimir con más facilidad. Finalmente, el trato que se nos dio el 1 de diciembre a muchos de nosotros cuando nos llevaron primero al MP50 y luego al reclusorio norte, pues fue de delincuentes, ¿no? Sin haber llevado ni siquiera un proceso. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para no creer a las autoridades, porque pues quisiera concluir de que no hagamos caso a lo que dicen los grandes medios de comunicación, que mienten abiertamente en contra de la protesta social y los encargos delincuentes. Creo que habría que revalorar los contenidos que nosotros estudiamos y la forma en que estamos viendo este mundo, la forma en que estudiamos y la forma en que nos movilizamos.